Tutorial de tapiz boho súper fácil para principiantes. Quédate a ver el paso a paso. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginela y esto es Estilo y Decor, donde tus manos son las protagonistas. El día de hoy vamos a realizar esta hermosa pieza muy estilo boho con el color crudo natural del algodón y utilizando dos nudos súper sencillos. Así que si eres principiante, quédate que este video es para ti. Aquí encontrarás los materiales que vamos a utilizar. Vamos a dividir nuestro proyecto en una primera capa y luego haremos la segunda capa. Vamos a utilizar en esta primera capa una cuerda de 2 metros. Vamos a tomar la cuerda y vamos a dejar una parte más larga y una más corta, la más corta de más o menos unos 60 centímetros, y de esta forma vamos a realizar el nudo alondra, tratando de que la parte más corta quede para el lateral derecho. Luego con el otro extremo vamos a hacer el nudo alondra, pero de esta manera: lo cruzamos para la parte de atrás y sacamos por la parte interna, nos vamos hacia el lateral izquierdo y pasamos entonces hacia atrás y venimos desde atrás hacia adelante. Y vamos a introducir este extremo en el bucle. De esta manera vamos a realizar el nudo alondra de una manera distinta. Y de esta forma vamos a colocar también lo que va a ser nuestra segunda capa posteriormente, con este mismo nudo en los dos extremos. Vamos ajustando de una manera súper fácil. Pueden irlo viendo, pueden ir abriendo lo que es la brazada que queda en la parte superior y alando el extremo que quieren que quede más largo, obviamente. Lo llevamos hacia la parte de los extremos para ayudarnos a colocar ahora nuestras 30 cuerdas. Las 30 cuerdas las vamos a colocar de la siguiente manera en nuestra cuerda ya montada. Vamos a montar nuestra cuerda desde la parte de atrás sobre la cuerda y haremos el nudo alondra invertido. Vamos a repetir, doblamos por mitad todas nuestras cuerdas, son 30. En el bucle pasamos entonces de la parte posterior de esta manera. Introducimos en el bucle, apretamos y esta es la forma que va a ir tomando. Vamos colocando una al lado de la otra, volvemos a repasar. Y de esta manera vamos realizando con todas las demás cuerdas. Podemos ir ajustando, porque obviamente al momento de ir colgando, ellas van a quedar de esta manera, o sea, se va a ir aflojando la cuerda. No se preocupen por eso, pueden ajustarla posteriormente, aquí pueden ver lo fácil que es ajustarla. Solamente es abrir un poco la brazada, miren, subir un poco lo que queremos que suba, que es nuestra cuerda, donde tenemos nuestras 30 cuerdas, o sea, la parte central básicamente. Llevamos hasta arriba, aflojamos y apretamos alando la cuerda que está en el lateral. Vamos a ver, ahora ampliamos un poco y vamos a realizar el siguiente paso. En este siguiente paso vamos a aprender o a utilizar un nudo con el cual vamos a hacer un espiral. Y para hacerlo vamos a tomar la cuerda, que es la que hemos venido ajustando, y la del lateral izquierdo, y con ellas vamos a hacer este nudo. Este nudo se trata de colocar la cuerda del lado izquierdo sobre las dos centrales y la del lado derecho sobre esta, y pasa entonces hacia el lado izquierdo saliendo por el bucle que se forma. Volvemos a repetir y aquí pueden ver cómo simplemente apretamos y al momento de haber realizado 4 o 5 nudos, él mismo va a querer girarse y uno lo va a ayudar, va a girarlo completamente y va a seguir realizando los nudos. Ahora aquí pueden ver que yo lo he seguido desarrollando unas 3 pulgadas más o menos de ambos lados. En ambos lados hemos tomado las mismas 4 cuerdas. Son las que están más hacia el lateral.
tanto del lado derecho como del lado izquierdo, obviamente tomando la cuerda que siempre hemos venido ajustando. Y ahora, como pudieron ver, coloqué cinta adhesiva en las más cortitas. En estas no lo hice porque no lo necesitaba realmente. Si consiguen las cuentas y las cuerdas que estamos utilizando, que son las de 3 milímetros, y estas cuentas de madera que tienen una abertura de 5 milímetros, será espectacular para poder introducir las 4 cuerdas de 3 milímetros, pero obviamente yo utilizando una cinta adhesiva para que pueda entrar de la mejor manera, mucho más rápido y más sencillo para nosotros. Obviamente te sugiero que coloques la cinta adhesiva en bastante extensión de la cuerda para que pueda llegar al otro extremo y poder alarla. De esta manera colocaremos 5 cuentas de cada lado. Ahora, pausamos un momento y te invito a que te suscribas, a que le des like a este video si te está gustando el tutorial y me comentes qué te ha parecido hasta el momento, o si tienes alguna otra consulta o pregunta lo puedes hacer en comentarios. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, que aquí y en descripción te las estoy dejando, y nos vemos ahora sí en el próximo paso. Posteriormente vamos a unir tanto este lado como el lado derecho, y para ello vamos a tomar una de estas cuerdas cualquiera y voy a utilizar una aguja lanera que obviamente va a tener un espacio amplio donde podemos colocar nuestra cuerda de 3 milímetros, y vamos a pasar de manera contraria a la salida de las cuerdas del lado derecho en este caso. Y ahora tomamos una de las cuerdas del lado derecho, pasamos también por nuestra aguja lanera y vamos a colocar o a introducir en la cuenta, la última, sería la quinta, del lado izquierdo de manera contraria. O sea, aquí podemos ver que quedaron 2 cuerdas en el centro, una de cada lado respectivamente, y una de cada lado de las 2 centrales. Y ahora vamos a colocar nuestra segunda capa. En esta segunda capa es solamente realizar el primer paso de colocar las cuerdas en nuestra cuerda de soporte, que es de 2 metros. Esta cuerda es de 2 metros y más o menos en el centro vamos a colocar nuestras cuerdas con el nudo alondra, igual que lo hicimos en la primera capa. Yo voy a utilizar, como pueden ver, el lado donde no tienen las abrazadas. Ese es el lado que yo veo que es como más bonito de presentar cuando son este tipo de proyectos como de cascada. Y ahora vamos a colocarlo en nuestra barra. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de barra, rama, lo que consigan, y si es gruesa es mucho mejor para este tipo de proyectos. Entonces, como pueden ver, lo vamos a colocar de la misma manera en que colocamos el extremo de la primera capa. Vamos a pasar por arriba, hacia abajo, entramos por la parte interna, abrazamos la cuerda, pasamos desde atrás hacia adelante y la introducimos en el bucle. Vamos a repetirlo en el lado derecho para que lo puedan ver nuevamente. Es súper fácil de realizar. Este es el nudo alondra realizado con un extremo de cuerda. Pasamos hacia atrás, pasamos ahora por la parte interna, o sea, hacia el centro, abrazamos la cuerda, llevamos hacia atrás, pasamos por encima de la barra e introducimos en el bucle. Súper sencillo, ajustamos, llevamos hasta arriba nuestra segunda capa de cuerdas. En este caso recuerden que son 40 cuerdas. Esto es para que se vea mucho más bonita, mucho más bonito el acabado. Va a tener un poco más de espacio, de extensión de cuerdas, y adicional a eso son más largas. Aquí vamos a hacer un nudo súper simple porque, como saben, el peso de las cuerdas puede ir llevando el tapiz hacia abajo, o sea, la misma cascada de cuerdas hacia abajo. Entonces hacemos un nudito súper simple y miren que no se nota.
Vamos a arreglar un poquito nuestras cuerdas y listo. No hay que hacer más nada, sinceramente. Si ustedes quieren colocar un poquitito de goma en lo que fueron los espacios donde sacamos las cuerdas, en las cuentas, perfecto. Chicos, si te ha gustado este video tutorial, te invito a que te suscribas, a que le actives a la campanita, a que me comentes qué te ha parecido, me sigas en las redes sociales y también que visites mi página web, que en ella vas a encontrar cualquier pieza o modelo extra que aquí en YouTube no lo tienes y tal vez te puede servir como referente o inspiración para tus propias piezas. O si vives en Panamá y estás interesado en poder adquirir una de las piezas, también puedes contactarme o directamente comprarla en mi tienda web. Te invito a que la visites. Entonces nos vemos en un próximo proyecto. Bendiciones. Dinosaurs es un animal prehistórico que ya se extinguió, pero a mí me encantan. ¿Sí? Y se cayó. Y voy a buscarlo. Y utilizando un Dinosaurs. Calamar. Vamos al agua.